quiero decir. El sol parece derrumbarse. La tarde declina y la ciudad se cubre con un manto de sombras. Bestias heridas se refugian en los bares. Limpian sus heridas con el más puro de los alcoholes. Algo duerme, algo despierta y algo lucha. Lo que muere se resiste. Lo que nace no termina de nacer. Un poeta sin nombre escribe: no todo está perdido. Mientras el río sigue ahí, a espaldas de las luces que se encienden poco a poco. Cada 27 de agosto se celebra en Argentina el Día de la Radiodifusión. La fecha se remonta a 1920, cuando 4 argentinos curiosos realizaron la primera transmisión radial de la historia. Años antes habían tomado contacto con Guglielmo Marconi, quien descubrió la propalación de ondas por el éter. Él los asesoró para la aventura que se concretó la noche del 27 de agosto de 1920 en la terraza del Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires. Enrique Telemaco Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, conocidos como los Locos de la Azotea, por su tendencia a circular entre los techos haciendo sus experimentos radiales. Previamente, repartieron 100 aparatitos con sintonía fija. La primera voz en irrumpir en el aire fue la de Susini. Presentó la ópera Parsifal, de Wagner. LOR, Radio Argentina. Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Pay. Todos bajo la dirección de Félix von Wingardler, secundados por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. Entonces, no tenía ni idea que su iniciativa iba a transformarse en un hito en la historia de la humanidad. Una forma de comunicación, una magia en el éter, el arte de la oralidad y una industria que ya tiene más de un siglo de vida. Tras esa primera emisión exitosa, se realizaron conciertos, se pasaban noticias y hasta la lista de farmacias de turno. Poco a poco se fue agregando contenido y conformando una programación. La radio, como artefacto hogareño, fue cobrando una centralidad en la vida familiar argentina. Con el tiempo vendría la transmisión de sucesos históricos que fueron marcando peldaños en la vida de la radio y de la humanidad. Grandes eventos deportivos, hechos relevantes de la política y la vida social se conocían a través de la radio. Y esto reconoció Susini que fue la primera experiencia mundial. Yo quiero reclamar, no por inmodestia ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. Aquella emisión experimental de 1920 se propagó rápidamente y tuvo réplicas en distintos lugares del país. La primera radio rosarina fue Cerealista, instalada el 4 de octubre de 1923. Hoy la conocemos como LT3. Un grupo de acopiadores de granos, la Sociedad Rural de Cerealistas, encabezada por Justo Villavencio, Domingo Benvenuto, José García y Arnolfo Calvo, la instalaron con la idea de informar las cotizaciones del mercado cerealero. Después, empezaron a aparecer programas culturales, musicales, con horarios establecidos, sumado a los 4 boletines diarios que transmitían información de los mercados cerealistas. El 16 de julio de 1927 nació formalmente LT8 Radio Rosario, aunque inició como Radio Colón, instalada por Juan Colón y Alberto Miguelot, en los fondos de la casa donde funcionaba una bicicletería, en Salta 2133. En el año 1930 empezó a ser Radio Rosario,
con estudios en Sarmiento 948. En el año 35 se trasladó a Córdoba 1825 y allí se consolidó. La programación en aquellos primeros tiempos tenía como eje la música, con presentaciones en vivo, como cuando Carlos Gardel actuó junto a sus guitarristas, y luego se incorporarían las noticias a través de los boletines. En 1935 se incorpora a la cadena de LR5 Radio Excelsior de Buenos Aires, para luego ser adquirida por Radio Belgrano, en manos de Jaime Yankelevich. La tercera en aparecer en Rosario fue LT1, que abrió una sala de transmisión en la ciudad de Buenos Aires. Desde allí, emitía a Rosario y a otras radios provinciales, por lo que se dice que su titular, Fernando Maliandi, creó la primera cadena argentina del interior. LT2 se inauguró el 24 de mayo de 1942 con sede en Santa Fe 1388. Pero en el 79 los estudios se trasladan al Centro Cultural Bernardino Rivadavia, ubicado en Plaza Montenegro. En 1982 la adquiere el Grupo Televisión Litoral, propietario de Canal 3 y otras emisoras. Y al año siguiente la muda a Dorrego 1042. Finalmente, en el año 1994 se realiza la última mudanza. La administración se traslada a su actual sede de Avenida Presidente Perón, 8101. Desde aquella aventura de los locos de la azotea hasta la actualidad, la radio se transformó, varió, mutó y muchas veces la aparición de otras formas de comunicación ponían en duda la continuidad de su existencia. La sensación es que, mientras haya una persona que quiera, necesite y disfrute de escuchar una voz que le despierte fantasías, lo informe, lo entretenga, lo acompañe, la radio seguirá viva, surcando el aire, navegando el éter, para arribar con su mensaje y transformar la realidad de quien la reciba o la escuche. Un día muy especial, el de hoy, para todos los que intentamos hacer radio, porque el 27 de agosto se celebra en Argentina el Día de la Radiodifusión. Por eso el videíto, lo que acabas de escuchar, contando cómo arrancaron los locos de la azotea y después, bueno, todo lo que evolucionó la radio y haciendo hincapié en las radios rosarinas. Ahí repasamos a LT8, LT1, LT3, la vieja LT2 que ahora es Radio 2, como nombrando algunas de las tantísimas que tenemos en la ciudad de Rosario. Bienvenidos a este manifiesto sobre el ocaso. Acá estaremos hasta las 21. Hoy exclusivamente charlando sobre radio, porque amamos esto y para eso trajimos a gente que también tiene ese mismo sentimiento hacia lo que es el éter, en este caso rosarino. Te cuento rápidamente las formas de comunicación en que podés comunicarte, no solamente para vernos, para escucharnos, sino también si tenés ganas de escribirnos, por ejemplo, a nuestro WhatsApp, que es el 3413-620-883. Podés vernos y escucharnos en Kik, estamos como Wox883, en Twitch somos Wox FM. Podés entrar a la web de la radio, que es radiowox.com.ar, allí nos ves y nos escuchás. También lo primero que te aparece es un reproductor al que le das play y aparecemos nosotros. Y si no, de la forma más tradicional, sintonizando en FM 88.3 en uno de los extremos del dial rosarino, allí estamos. Los programas ya emitidos los encontrás en becchiarello.com.ar, becchiarello.com.ar, y también te recomiendo, te pido que nos sigas en nuestro Instagram, que es Manifiesto Ocaso. Nombramos ahora a toda la gente que nos ayuda a que esto esté al aire. Operando controles, como siempre, Piero Trevisan. Allí viene de una familia de radio también, Piero, así que saludos a Trevisan, a Jorgelina, a todos ellos. Gracias a Odiseo, a Nico Urquiza, que también hoy colaboró para que esto esté al aire. En producción y redes, Justina Becchiarello.
En la voz que escuchamos por ahí también al principio, Franco Morini. En diseño e imagen, Luciana Faricelo. Y como te dije hace un ratito, hoy vamos a hablar exclusivamente de la radio. Más que nada de la radio rosarina. Y para eso convocamos a dos personas que tienen mucho que ver con la radio rosarina, pero por sobre todas las cosas que aman la radio. Y son dos amigos del éter a quienes les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros. En primer término, a Julio César Orselli. Hola Martín, ¿Cómo gracias va? por la invitación. No, gracias a vos por ¿Qué equipo que venir. tenés? Viste, nombré un montón de gente. Te debe salir bastante pagar a toda esta gente. Ponemos una moneda importante, Julio. Muy bien, así me gusta. Y Así también me- está con nosotros Jesús Emiliano, otra voz que seguramente saluda y ya sabemos quién es. Un gusto, Martín, un gusto. Te agradezco por el convite, por la invitación y te agradezco mucho porque me has invitado junto a Julio. Y Julio, yo sé que no se va a incomodar un poquito, pero estamos hablando de una verdadera leyenda de la comunicación. Y aparte, un hombre muy querido, el Don, aparte de su talento, el Don, digo esto porque siempre lo sentí así. El Don, porque hablábamos recién de Boca, y Julio podría haber dicho cualquier cosa acá, en Rosario, que la gente se lo iba a aceptar. Totalmente. Porque hay alguien que logra eso. Viste que en el bar tenés el tipo que llega, dice algo y lo aman todos, llega un minuto más tarde otro dice lo mismo y lo odian todos. Bueno, Julio tenía, aparte del talento absoluto, ese don, lo tiene, y me da mucho gusto compartir. Pero sigue este pasando, momento. me pasó encontrarlo en la Sí, calle claro. y que la gente Pero lo claro. mire, lo Claro. reconozca y cuánto hace que no lo tenemos. Sí, claro. Bueno, basta. Ahora ya está, Ahí listo. ya está. Ya Pero es que dijimos. hablar de Gracias, radio Jesús. es también hablar de este tipo de cosas, me parece, Sí, ¿no? Sí, Porque- la radio tiene mucho que ver en todo esto. Yo te diría, más que la televisión en muchos aspectos. Porque la radio tiene la virtud de llegar a los rincones inimaginables. Vos estás en el baño y tenés la radio. claro. No podés tener un televisor en el baño. Sí. Soy medio torpe en la Sí, sí, explicación. no, pero es verdad, es Pero verdad. la radio está en todos lados. Entonces, si tenés la suerte de estar en programas medianamente exitosos o escuchados, seguro que la medición que podés hacer de tu laburo lo haces más en radio que en televisión. Pero además me parece que algo destacable, que es hermoso, cuando te reconocen por la voz, Ah, sí, eso sí, ¿no? me ocurre más allá de bastante. la imagen. Sí, Ahora, sí. qué fuerte que lo diga alguien que tuvo en tele, no sé cuántos, 50 puntos de rating. El número uno de la televisión Teníamos, rosarina. teníamos casi eso. Es Casi un eso. número hoy impensado. Sí. Digo, pero que alguien que haya vivido ese éxito y que no fue un ramalazo. Estamos acá homenajeándote, Julio. de alguna manera. Sí, sí, Este, hay que homenajear a la radio. Sí, por eso No digo, pero- dijiste que yo puse la escalera para los locos de la azotea. Es una cosa que hice y nadie lo reconoce. Una broma. Para cambiar un pero poco. No, el- pero es fuerte eso. Digo, alguien que haya sido tan querido por la tele, siga eligiendo la radio. Ese valor Claro. habla de una esencia, en definitiva. Habla de la radio. Claro. Es que yo, si me preguntan en los comienzos míos, fue la radio. Fue la radio con mi hermano mayor que me decía, vení, vamos a transmitir en la cocina de casa, allá en Belleville, chiquito. Vos sos Leopoldo Costa, me decía, y yo soy Fioravanti. Entonces él hacía el relato y me daba el pase a mí para que yo del gráfico leyera, qué sé yo, la cabalgata deportiva Gillette, siempre presente. Entonces empecé a practicar radio en la cocina de mi casa. Qué hermoso. Y para nosotros juntarnos, porque mi hermano estudiaba en el liceo en Córdoba, juntarnos los fines de semana era hacer radio en casa. Claro. ¿Para quién? Para el colador de mi vieja de la cocina, que lo clavábamos en el jabón de lavar la ropa, y ese era nuestro micrófono. Entonces, ahí girando, Claro. cualquier cosa significaba transmisión, significaba irradiar. Qué Eso es lo ¿Y que vos cómo buscaba. empezaste, Jesús? Y yo empecé también parecido, porque siempre digo que hablaba demasiado tiempo solo. En mi casa se escuchó siempre mucha radio. Aparte, mi papá camionero, y para el camión la radio la era y es compañía. todo, siempre. Por lo que dice Julio, la radio es el único lugar, digamos, es el único, Serazuelo decía,
único electrodoméstico con corazón. ¿Verdad? Fantástico. Qué lindo, qué lindo. Hermoso. No lo había escuchado. Y aparte esto de que la radio te acompaña siempre, y en un camión ni hablar. En mi casa se escuchaba mucha radio, y claro, eran los tiempos todavía del gráfico, llegando el martes o miércoles al pueblo. Yo tengo infinitos goles que ya ni los quiero ver, porque los tengo por Víctor Hugo, por Muñoz, por Saro, por Vidania, que ya está, ya no necesito verlos, yo los escuché y después los iba relatando en la semana. Hablaba demasiado tiempo solo y el chiste era que, bueno, o va el psicólogo o va la radio. Ventaja, que capaz que a vos, Julio, te pasó también. En mi pueblo había una radio, un pueblo de 3.000 habitantes. ¿De dónde sos? Bombal, circuito cerrado. El dueño de la radio, un íntimo amigo de mi papá, pero el dueño de la radio, hasta hace 5 meses atrás iban los camiones y en las máquinas con mi viejo. Y un día se largó a poner una radio, y a mí me conocen como Mili, y le dijo, mira, el Mili anda hablando solo todo el día, vive todo el día en el club, ¿por qué no se podrá ir a ver cómo hacían radio? Y la emoción que sentí ese día, creo que lo que me atrae es que es la misma emoción que siento ahora. Pero viste, esa tarde estaban los tipos que hacían radio hacía media hora. Eran grandes, pero eran... Porque la radio había empezado en el 86 ahí en el pueblo. Y yo los veía a ellos con una emoción y ahí arrancó todo. Creo que muy parecido. Interiormente también que en Bombal escucharan al pibe de Bombal. Claro. Claro. A mí me pasaba con Belville eso, ¿no? Bueno, yo venía después acá con Rubén Pistacchia. Rubencito, excelente compañero. Claro, amigo. era de Bombal. Sí. Y yo me acuerdo que me decían todos, che, mirá, sí, está Pistacchia en Rosario. ¿Viste? Yo me lo imaginaba a Rubén también, gigante. Sí, y después me dio una mano inmensa, era chiquito físicamente Rubén, y me dio una mano bárbara, generosísimo. Pero digo, esto que decía Julio, encima Julio, tu lugar era muy fuerte para el rosarino, tu lugar. Se identificaba mucho con tu lugar. Yo tuve, no sé si la ayuda, la virtud o la varita mágica esa que en algún momento te toca en la vida, de blanquear todo aquí en Rosario. Cuando llegué aquí, que me llamó Quiabrando, fue el que hizo todo lo posible para... Claro, Norberto dice, mira, hace un neutro, que no se te meta la cordobeseada y estamos perfectos. A mí me pasa lo mismo. ¿Y cómo hacemos? No, practicamos, empezamos a practicar neutro, es decir, y lo que estoy haciendo yo acá es un neutro que me quedó de por vida. ¿Vos hablabas cordobés? Sí, ¿qué haces, negro? ¿Qué contas? Claro. ¿Cómo andas? Te agradezco que me hayas invitado a la radio, para mí la radio es todo, y recordarlo que hablando acá en tu programa me llena de emoción. ¿Ves que me sale? Hermoso, es natural. No he exagerado nada. Yo voy a Belville y soy más cordobés que los mismos belvillenses. Claro. Vuelvo al relato. Llego a Rosario y digo, tengo esto para que sepan. Soy de Belville, provincia de Córdoba. No soy absolutamente, no tengo nada que ver con Rosario y menos con Santa Fe. Y hay otra cosita, soy de Boca. No soy ni de Central ni de Newell. Yo cuando dije eso dije, bueno, Julio, anda haciendo las valijas y volvete. No, al contrario, al contrario. Una marca. No, nació un feeling muy especial con la ciudad. Y yo lo sentía eso porque me saludaban. Botero, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó el domingo? ¿Qué te pasó el domingo? Si perdíamos, si no, anduvieron bien, la sacaron bien. Entonces, todo eso, el fútbol me aproximó mucho más todavía a Rosario. Bueno, yo lo comentaba fuera de micrófono, me parece que hubiera sido contraproducente quizás si eras de Central o de Newell's, que la otra parcialidad no te quisiera tanto, dicho, no sé, pero me parece que Julio hubiera trabajado. La neutralidad funcionaba también. Eras de un tercero. Claro, sí. Bueno, feliz, contento, 40 años de laburo acá, sin mayores problemas, no tuve etapas difíciles en la época de los gobiernos militares, por ejemplo, jamás tuve una molestia. Sé que a otros compañeros les fue mal y hubo desplazamientos y qué sé yo. Al contrario, me llamaron para la voz del estadio, para el Mundial 78. Ah, mira. ¿Fuiste voz del estadio? Sí, fui la voz del estadio en el Mundial 78. ¿Sabés quién me escribía los guiones? Porque estaba todo guionado. Claro. Evaristo Monti. Evaristo, claro. Mirá, ninguno de los dos teníamos nada que ver con el gobierno de turno. Claro. Simplemente
nos elegían por, Claro, la Por referencia. la figura por- que eran. claro. por la actitud que tenía Evaristo y por la voz mía, el tono de voz que iba. A veces veo algunos retazos que hay del Mundial 78 y de fondo, como yo me conozco y sé que estuve, Te encontraste. Entonces- entonces, reconoces. cambio en Argentina. Bueno Escucho, eso. sí, Yo no- me yo no lo escucho. sabía. Sí, No sí, lo sabía. prestarle atención a los Sí, sí, archivos claro. del Mundial Sí, sí. 78. Mirá La vos. voz mía está ahí atrás dando ¿Viste todos los vueltas. partidos? De Rosario, todos. Claro, claro. Los que jugó Ahí, Argentina, claro, todos, claro. todos. Qué bueno. Con un aditamento, amigo de Kempes. Entonces, Claro. antes de Ah, entrar a también la de cancha, Vicencio, que era, Claro. ¿no? claro, antes de entrar a la cancha, me iba a los vestuarios y pedía permiso para saludarlo al Guaso. Y me decían, sí, vos sos de Belville, andá, pasá. Y me Qué dejaba. hermoso, qué momento, Me van a qué saludar. tiempo. Y me hablo con Belville Mario. y el fútbol tienen una relación muy particular, ¿no? Sí, Con esto claro. de la fábrica de pelota, pelotas. sí. La Superval, claro, la Sintiento, le decíamos Claro, nosotros. claro. Mi hermano era cosedor, uno de los mejores cosedores de Superval. Mirá. No, y me acuerdo de Mario, no hace mucho, le escribí y yo tenía, porque ahora lo cambié, tenía la camisetita, el escudito de Boca en el WhatsApp. Y entonces dice, te atiendo por eso, pero la próxima vez que me hable y con ese escudo, no te atiendo nunca más. Sacá esa porquería de ahí, porque hincha fanático River, Mario. Claro. Sacá esa ¿Y de porquería. pibe también era de River, Sí, Mario? Ah, siempre, mirá. siempre, sí. Yo creí que no. No, siempre. Claro. Después se cambia ya un poquito, Sí, Taller, después, el claro, Bel, claro. todos los otros Central, clubes, seguramente. ¿viste? Claro. Por la cercanía, por donde vivís, pero el Boca River, River Boca, Claro. en los pueblos, Sí, sabés obvio, cómo es. Claro, ¿no? es nacional. Sí. Recién lo nombraste y me gustaría quedarme no solamente con Evaristo Monti, sino con otras figuras, digo, que son las que marcaron no solamente la radio, sino los medios en general en Rosario, ¿no? Evaristo es quizás la gran figura del periodismo, de la historia del periodismo de Rosario. Y la radio era la llegada total con Evaristo. La tarde era de él y cuando fue a la mañana siguió siendo de él. Era un te quiero y te odio al mismo tiempo. Claro. Tenía las dos audiencias. Claro. El que escuchaba para acordarse mal de su tía claro. y el que lo escuchaba para ponerse contento Claro. porque estaba diciendo algo que Sí, sí. estaba de acuerdo. ¿no? Sí, claro. Era Pero me completo, pasó un tipo trabajar muy con- inteligente, Sí, muy sí. inteligente. Me pasó trabajar y hablar con gente que trabajó con él y todos lo tienen Sí. en un pedestal tremendo de lo profesional que Sí, era, sí. no habrá nadie igual, todo. Y Sí, cómo sí. aprendían de periodismo y cómo aprendían a trabajar con él. ¿A vos te tocó? No con él, porque en el momento que casi entraba, vino Ricardo Corbá, y que estaba un poco sin laburo en esa época, y la radio decidió que sea Ricardo, pero y Gladys Aide, que era la locutora Claro, compañera claro, de Ricardo. Así que contento yo porque el amigo, el colega, Claro, conseguía laburo, yo me quedé piola con la cabina del canal y todos los choreitos que andaban por ahí, como decimos con Había el otra negro cosa para Álvarez. hacer. Los choreitos, le decíamos nosotros, todas esas cosas. ¿viste? Bueno, y otras figuras también, ¿no? Bueno, nombraste a Gladys Aide, otra de las, Sí. de las figuras recordadas. No sé, yo, por una cuestión de edad, a lo mejor retengo más nombres de otra época, pero una época en la que la gente iba a la puerta de la radio a conocerlos, Sí, a ocurría presenciar eso. incluso algunos programas, ¿no? Sí, iban atrás del vidrio a vernos trabajar. Claro. Y yo decía, ¿qué vienen? ¿Qué? No, les encantaba vernos trabajar. Y más en el ET8 que había salón auditorio. Claro, claro. Con piano Claro, y todo, claro. ¿no? Entonces ahí iba, qué sé yo, una vez fue el Cuarteto Leo, por ejemplo. Claro. Leonor Marzano, José Sosa Mendieta, uno de los que cantaban el Cuarteto Leo. Ahí, tenerlos ahí Claro. en vivo era muy lindo. Claro, porque en los 60 es cuando se desplazan las orquestas estables, los programas más musicales creo que Cacho un poco cambia la historia, primero en Belgrano y después en Rivadavia, Ajá. Fontana. con el Fontana Sí, Show, claro. que pone la radio de la mañana tenía una fuerza distinta, sin embargo pasa a ser periodística, con un desarrollo, dicen que impresionante, la leyenda de que mandaba a Domingo Di Núbila afuera a que diga la hora, ¿viste? Sí, Dicen que sí. 10 de la mañana en Buenos Aires, ¿qué hora domingo en Madrid? ¿Viste? El tipo decía esas cosas, pero Qué lindo. era la marca, claro. Y bueno, siempre cuentan que cuando él va a Rivadavia, la fuerza
como Muñoz ya tenía un equipo que tenía conexiones en cada cancha, todo, se hizo de ese poderío técnico Cacho para sacar una ventaja enorme con el resto de las radios que eran más acotadas, ¿no? Claro. O la radio de autor del Negro Guerrero, que hace poco me enteré, intimista. claro, estando en Continental me enteré que el show del minuto, un buen tiempo, que era 5 horas a la tarde en Belgrano, Ajá. las grababa a la mañana. No me digas. Pero las grababa con el top incluido, pero aparte el Negro Guerrero que dicen que era un genio, pero bravísimo. Entonces el operador que le grababa tenía que ser milimétrico, y milimétrico el que lo ponía al aire, porque quedaba desfasado el top. El Si no. segundo exacto. No tenía. la Claro. sabía esa. Vos sabés que yo tampoco, en la etapa de Continental, cuando estuve en Continental, uno de los operadores, el gallego Fariña, ya más grande, muy pibe ahí, me dice, le temíamos, dice, porque lo admirábamos, pero generaba un temor, porque era un tipo bravísimo. Tenía que estar a la altura, digamos. Claro, aparte de eso, el Por talento. poquito tiempo estuvo con nosotros en LT2, en Claro, Radio 2. claro. Por poquito tiempo a la Sí, tarde. sí. Era Bravo. de mal Bravo. carácter. Sí, Era- sí. No, con nosotros no. Yo estaba con ¿quién era la locutora mía de la tarde? Mía, compañera. Betina claro, Lepore. claro. Entonces estábamos ahí apichonados, ¿viste? Claro. Lo teníamos al negro enfrente y Sí. cuando te miraba te podías entrar con un avisito. Claro, Si no, claro. seguía él. Sí. Así que cuando grababa esos, por ahí decía otro que golpeaba, otro que clavó la onda en Radio Continental, Sí, por claro, ejemplo, o si en la no- radio que estaba, Si no, ¿no? con publicidad en su Noblex Julieta. Decía el tipo, viste, una cosa mirá. impresionante. Pero claro. Tenía un estilo muy especial. sí. Un día me contaba Apo que un día estaba en vivo y ponía llamaditos. Era toda una cosa rara. Y una mujer pone a Mari Trini, aparte un amante de la música, de viajar a Nueva York a comprar un disco de jazz que acá no había y volverse. Ganaba mucha guita, todo. Y el tipo entonces pone a Mari Trini y una mujer le llama y dice, Guerrero, me extraña usted con sus gustos, poner a Mari Trini. Entonces el negro Guerrero dice, de ahora en más, todo el programa voy a poner un solo tema de Mari Trini, dedicado a María Ángeles, escuchando a Mari Trini. Y así terminaba el tema, para vos, María Ángeles, Mari Trini. Encima era un parlante en toda una ciudad, ¿viste? Sí. Y un vozarrón impecable. Tremendo. Cuando fuimos con Central a la Copa Libertadores a Lima, Claro. a Perú, salió el tema del Claro. negro y ahí nos enteramos que los comienzos de él era portero de un edificio. Mirá vos. Lavaba la vereda, limpiaba el Mirá. lobby del edificio. Ahí me enteré de los comienzos De él, claro. de bebé prácticamente Claro, del negro, ¿no? claro. No, sí, y después se metió con, no sé, una transmisión, ¿viste? Esas transmisiones que se hacían por cable en los comercios, Claro. música funcional, una cosa era, así. Era como el circuito cerrado, claro. Exacto, Claro. ahí se había metido Ahí arrancó. a decir cosas. El sí. peruano parlanchín. Sí. De acá llega desde Carve, porque creo que hace Perú, Chile, Montevideo y después viene acá. Ajá. Sí, creo que lo trae contratado una discográfica de la época donde ponían Sí. fortuna de plata para presentar programas enteros. Sí. Y además Mirá la qué voz gloria la la mantuvo radio. hasta sus últimos Sí, días, por lo menos lo sí, último que se escuchó, tenía la voz intacta. Sí, Bueno, vos sí. también, Julio. Sí, eso te iba a decir. Y yo pienso que hay un don, algo que, una bendición, en el caso mío, soy creyente, entonces le agradezco al maestro todas las mañanas, ¿no? Se llama igual que vos. Y le Emilia. digo, Jesús, gracias por permitirme esto a los 82 años. No es fácil mantenerlo, pero bueno, él dirá hasta Sí, cuándo. pero es natural. Sí, no, Claro, no. Claro, yo te Lo, noto. lo que no es natural, y lo digo siempre, es la tonada, es Claro. el neutro que hago Claro. con el no neutro, Claro. pero Qué es un estilo de laburo nada más, como a lo mejor, si vamos a los cantantes de tango, Claro. Goyeneche no andaba hablando como cantaba Claro, los obvio, tangos, claro. Julio Sosa no andaba diciendo, hola, ¿qué sé? ¿Cómo Sí, te claro. va? Sería una plomada. Claro, El tipo estaría- también tenían Sí, claro. otros estilos, ¿no? Sí. Qué Y bueno. Bueno, llegó el momento de hacer un corte, si ustedes me permiten. Sí. Yo porque te voy a robar tenemos- un mate después. tenemos- Sí. Sí, cómo no. Sí, Vos sabés que dale. me extrañó cuando al principio dijiste yo quiero un café, a vos te hacía matero, Sí, no, pero... no soy recontra matero, pero tomé
tantos mates hoy que digo, bueno, corto con un cafecito. He tomado 3 termos hoy, una cosa de loco. Vamos a cortar el aire no, pero vamos a cortar la charla con una tanda necesaria y después seguimos charlando sobre la radio en el día de hoy. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas y eclécticos. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Wox 88.3. Asesoría de imagen personal. Celeste Chiara. Consultoría para empresas. Isoplus SRL. Ferretería. Suárez. Arquitectura e ingeniería. Módulo AI. Maquillaje. Jerry Soldi Makeup. Suplementos naturales. Revoluc. Consultoría comercial. Ignacio Ortiz. En el 2019, solo el 20% de Rosario tenía iluminación LED. Hoy, 2025, Rosario llegó al 84% de cobertura LED. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario. Desde Rosario, Argentina. Wox FM. Turn off the light. Sit beneath the moon. Shimmer bags. Ahí después de la tanda, que forma parte también de la radio, por supuesto, en su momento era en vivo, se hacía con locutores y locutoras en vivo. Hoy en día, bueno, desde hace ya un tiempo largo, ¿no? Ya lo tenemos grabado. Tenemos que mandar un beso muy grande a Jorgelina, que nos escribe, dice placer de escucharlo a Julio, gran persona, excelente profesional, referente para toda nuestra generación. Saludos y abrazos. Gracias. Jorgelina Gentili, locutora. Ella, Jorgelini, sí. Sí, la bueno. George, sí. Sí, me acuerdo de ella, hemos trabajado juntos. Sí, señor, claro. Se tentaba conmigo, no sé por qué. Siempre se reía cuando estábamos en la 8. Así es. Bueno, vos, pero pasaste por todas, Julio. Sí, sí, Nacional, la 8, la 3, sí, sí, de Rosario todas. En sí. el video que dio inicio al programa, hablábamos también de LT1, que era Radio Litoral. Claro. No recuerdo ahora el año en que decía, pero... LT1 fue la primera emisora que tuvo Rosario. No, LT3 fue la primera. Por lo Sí, menos según serialista. A mí claro, me parece que según y no se llamaba LT1, se llama Radio Maleandi, porque pertenecía a los Maleandi. Claro. Los Maleandi estaban muy vinculados, no sé por qué razón, con la radio, y pusieron en la radio donde está ahora Radio Nacional. Mirá. Lo que, lógicamente fueron Claro. ampliándola, haciendo estudios, salón auditorio y todo. Pero era LT1 Radio Maleandi. Así me la contaron Se a daba mí eso los de comienzos. de la radio con el nombre de, Sí. de los dueños. Los dueños, sí. Ahora vamos a decir, respeto lo que vamos a decir también, puede ser LT3, la serialista de Rosario, puede ser, sí. Que, bueno, según lo que escuchábamos, fue hecha para pasar los mercados. Las cotizaciones, sí, los sí, mercados. sí, sí. LT1 después, LT8 y finalmente Radio 2. Claro. Que ahora a vos te encuentra en un lugar clave ahí, ¿no? Sí, a ver, me toca dirigir un medio, pero yo soy... Bicho de radio. Sí, soy digamos... Por eso lo invité, Julio. ¿eh? Sí. Yo pertenezco al estudio, a la cabina, a la elaboración de la radio más. Yo soy un laburante, un trabajador. Eso, me tocará dirigirla un tiempo, para un tiempo, no para mucho. Y yo lo que soy es esto. Lo otro es un detalle, es un tiempito, no, una experiencia linda, pero yo soy un relator que comunica y que ama profundamente la radio mucho más que lo jerárquico. Claro. Me siento hasta muchas veces medio hasta incómodo en algunas cosas también. Bueno, hace unos días fue el aniversario de nacimiento de Borges y
leí que ese día se dice que es el día del lector. Sí, O sea, sí. Borges, Sí. máxima figura Sí. de la literatura, Sí. podría haber sido el día del escritor en Argentina, pero Sí, sí. eligieron su rol de lector. Claro, bueno, él Y a mí me pareció bárbaro, porque digo, él se como identificaba. oyentes, tendríamos que tener también nuestro día, el día del oyente, que es el que en definitiva Claro. hace la integralidad de la radio, ¿no? Para Sí. ellos se trabaja. Exactamente. No, y aparte, bueno, eso es algo que yo no solo que no he perdido, sino que al contrario he duplicado. Yo soy ante todo oyente. Claro. A mí me gusta... Igual. Yo, el domingo que no me toca relatar un partido, Igual, tengo que igual. tener un rato, a veces hasta me escapo de mi familia para que no digan, che, pará un poco. Necesito escucharlos a todos. A mí me gusta escucharlos a todos, a mis compañeros, mucho, y después paso por el resto. Es como que digo, bueno, el mundo está andando. Necesito ese ¿No te ratito. enojas a veces? Pues claro. A mí me pasa. Me enojo, me comparo, digo, uy, mirá qué bueno este. Me gustaría haberlo dicho Sí, yo. Claro, totalmente. O aquello, ¿cómo le podría encontrar una vueltita? En esto estoy mejor, en esto estoy peor. Claro, claro. Pero aparte, porque amo escuchar la radio. Me pasa exactamente lo mismo. Qué bien que lo dijo. Qué Claro, oportuno estuvo. claro. Qué justo estuvo la frasecita esa. Sí, claro. O por ahí me sale, no, bestia, animal, no, por ahí no. Y me pasa que estoy Me escuchando enojo una con la radio. competencia y el tipo está diciendo algo muy lindo. Digo, esto ahora tiene que meterle un remate. Digo, pero después pienso, digo, Me labura la claro, cabeza. digo, pero estos son de los otros. Pero lo que me gusta es el momento de radio. Sí, Porque en ese instante soy oyente de radio. Sí, sí, y me sí. siento un privilegiado. Sí, sí, Estando, un amigo mío, un gran amigo, dice, Bianchi decía que Palermo era un optimista del gol. Ajá. Y este amigo me decía siempre, yo soy un optimista de la radio. Pongo una radio y estoy escuchando una nota inolvidable. Digo, ¿qué momento? Yo soy un optimista porque pongo esto y me encuentro. Entonces cuando estoy escuchando algo lindo, sea de quien sea, digo, mirá qué maravilla, esto era un separador y va una cortina, ¿viste? Y ya le digo... Estás laburando Claro, vos estoy también, laburando, vos te sí, metiste sí, con el programa sí. o con la radio o Sí. con el protagonista de ese momento, Y ¿no? quiero que eso termine lindo, bello, Claro, como está. claro. Es como que hay Sí, sí. un amor por esto. Sí, es pasión. Yo pienso que hay algo que uno lleva, en el caso nuestro, de chicos, de Sí, chiquitos, sí, sí. de jovencitos, qué sé yo, eso de transmitir con en las kermeses que se sacaban fondo para la iglesia, Claro. ahí íbamos con el gordo que nos prestaran el micrófono para decir Ese ratito. tres argollitas por $1 para que ensarte al pato, viste que Claro, andaban sí. los patos dando vueltas. Hermoso. Eran lugares así muy especiales, pero sin embargo ahí estaban Sí. los mitines políticos, todo. Claro. ¿Qué haces vos? Yo hago a los radicales, bueno, yo en la otra esquina hago la UDELPA y hacemos los peronistas que vienen ahora, así, nos dividimos. Se Por repartían el momento, laburo. claro, para defender el laburo, y por momento éramos de todos los partidos políticos Claro, los presentadores Claro. de todos los candidatos. Claro, claro. Y no nos decían nada porque tampoco hacíamos locura, ¿no? Claro. Y aparte estaban con todos, No, digamos. no, éramos locutores, Claro. presentadores de políticos Claro. que venían con su plataforma, nada Y más. Julio, ¿eso era con traje, todo? ¿Lo hacían? Y dentro de lo posible, sí. Claro. Sí, dentro de lo posible en las presentaciones, por ejemplo, cuando iban números importantes, así como los Fronterizos, Claro, los Chalcha, claro. el Cine Coliseo ahí en Belleville, íbamos y pedíamos, no nos pagaban, pedíamos la posibilidad de presentar. Bueno, sí, hay que hablar con los representantes, nos decían en el cine. ¿Qué vas a decir? Me dijo un día Amadeo. Y no sé, qué sé yo, 3 guitarras, un bombo, 4 voces para cantarle a la patria, señoras, señores, con nosotros, los Fronterizos, fuerte el aplauso. Me salió, se lo dije a él, así me gusta, hacelo. Qué lindo, Y claro. me quedó Época, grabado. aparte, gloriosa época de los fronterizos. Los Fronterizos, Todo. Madeo, Quesada, Isela, el Negro López. El folclore, ¿no? Sí. Los puntos folclóricos. Y se llenaba el teatro. Y también, bueno, los otros también, ¿no? Con los chachaleros también. ¿Pero eso transmitido por radio, además? No. Ah, Era Presentar, claro. para consumo de la Claro. ciudad. claro. Sí, sí.
Digo, porque él te preguntaba la vestimenta. Digo, en radio también se usaba ir vestido formal, aunque no... No se viera. tanto, en mi época no tanto, pero si había algún acto, había alguna aniversario, alguna actividad que tenía que ver con la radio, sí, tratábamos de ir un poquito mejor. Pero yo trabajé con Aguiló de 0 a 5 en la Ruta de las Estrellas, por ejemplo, no, iba en pantufla. Porque de 0 a 5 te imaginas lo que estar... Con pijama, de lunes a viernes me tocaba a mí, así que bueno. De lunes a viernes de 0 a 5. De 0 a 5, sí. Bueno, ahí Y está, la después radio de canales, madrugada bueno, es otra cosa también. Sí, claro. Totalmente. Aprendías a conocer la ciudad de noche. Claro. No pasaba absolutamente nada, tranquila. Yo vivía a 7 cuadras de la radio, iba caminando. Claro. Y Y aparte aparte ahí hay 11:30 un de la oyente- noche me iba caminando a la Y radio. aparte ahí hay un oyente que está escuchando. Ah, sí, sí. Que está prestando el oído Sí, con alma. En esa época telefónicamente ya empezó a moverse un poco la radio, nos llamaban Claro. sobre algún pequeño incendio, un accidente, un choque, pero cositas así, o un viento que vino una noche que tiró la antena de canal de Radio Nacional allá en Villa Diego, entonces nos avisaron rápido, ahí vivía Alfredo Muñoz de Toro, una voz espectacular que tenía Radio Nacional en aquella época, ya fallecido Alfredo. Entonces Alfredo nos llamaba y hacía un poco el móvil, ¿no? Tipo corresponsal. Sí, como un corresponsal, pero que estábamos con el mismo micrófono él al lado mío, era un corresponsal inventado. El móvil inmóvil. Claro. El Negro Dolina tenía un personaje en Belgrano en el 74 que era Gómez el móvil inmóvil. Era un móvil que lo mandaba y el tipo decía, no, yo no voy a ese lugar. ¿Pero dónde quiere? Yo me quedo acá. ¿Viste? Sí. Y los móviles de Melo, que Claro. en televisión fueron históricos, ¿no? Qué tiempo es. Él entraba a las villas y, no, acá la cámara no. Jorge, le decía a Bartocci, no hemos plano. hablado, no enfoqué, no hemos hablado. Entonces Jorge, con la cámara encendida, se ponía, no ves que no estoy enfocando nada. Ah, bueno, hable tranquila, Era señora. como una cámara oculta. Esto seguía funcionando. Lo inventaba todo Melo. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Lo que significa la radio como servicio. Sí, claro. Que llega hasta el rincón más lejano. Totalmente. Sí. chiquitito. Bueno, se vivió hace unos meses en España. España, La cuando- cadena SER empezó a vender, después del apagón, en radios chiquitas analógicas. Mira. Porque con esto del teléfono, la gente, muchos han dejado la radio porque, no la radio, sino que la sintonizás por acá, por La aplicación. forma de escuchar la radio, Claro. digamos. Y se cortó todo y los tipos, se viralizó un tipo que tenía una radio, que todas las tenemos en casa, yo las tengo y... tengo, Sí, yo también. Viste, uno va y la prendió. El y la grabador escuchó, chiquito también lo También, tengo. claro, totalmente. Y escuchó la radio así, hicieron vivísimos también, los gallegos, hicieron una venta de radios analógicas. Por si Mira. pasa algo en el mundo acá Ahí tiene estamos. compre esta radio para escucharla, Qué para bueno. sintonizar la cadena SER. Qué bueno. Con pilas. Qué bueno. Claro, Radio pilas. Claro, sí. Bueno, digo, a mí me pasa por un programa que suelo escuchar, que la radio por una mudanza dejó de emitirse, bueno, en fin, por cuestiones que no vienen al caso, yo los venía escuchando por YouTube. Claro. Cuando pasa esto, salían solamente de la forma tradicional, había que sintonizar Claro. la radio. Ajá. Ahí me di cuenta que hacía varios años que no sintonizaba una radio y que todo lo que yo escucho tiene que ser con aplicación, Claro. con YouTube o a través de una web. Claro. Bueno, hoy hay un debate que es, no, porque los pibes no escuchan la radio o tales, digo, o la radio AM, y digo, estamos hablando de formatos. Claro, exacto. Si la gente, digo, vos me escuchás, supuestamente es una radio AM, pero me estás escuchando por un teléfono. Esta radio que estás escuchando por un teléfono, por aplicación, o la ves por YouTube, está saliendo por AM, por FM, no cambia, lo que te interesa es buscar algo. Creo que era Carrizo el que dice, estoy harto que me pregunten a qué se debe el nuevo auge de la radio. Y Carrizo decía, me lo preguntaron en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, no Siempre. se debe nada, siempre estuvo. Siempre. Lo que pasa es que aparece algo y la radio está de vuelta y no paró nunca, estuvo Claro. siempre.
Por lo que decía Julio. O se anuncia la te- muerte de la Claro, radio. o no te pide, porque no te pide nada. Nada. En este momento hay alguien que está a punto de bañarse, otro está cocinando, el otro está manejando. Fíjate que yo llevo la radio tradicional, la chiquita, la que consume energía a través de las pilas. Claro. Y medio que la pijoteo a veces, cuando son programas que no me gusta escuchar, no, cuido la pila. Claro, cuida la pila, está bien. Y me pasa con el celu. A veces no me quedaré sin energía en el celular por escuchar la radio. Claro. Me agarra todo el molle de cuidar la pila o la energía del Es una celu. costumbre, claro. Claro. Ah, pero vos no te gustan las cámaras, ¿no? Dentro de la radio. No. Eso ya lo dije varias veces. Porque se pierde el encanto, se pierde. ¿Cómo estará vestido Jesús hoy en ese programa? ¿Cómo está Julio? ¿Cómo está Martín? No cómo están, si están de ánimo bueno o malo, cómo están ellos en su persona. Están sentados, están parados, la gente imagina cosas. Nosotros, por ejemplo, Almacén La Candelaria era un almacén que era Enrique Gallardo, era un paisano, Don Cleto era Don otro, Henry, claro. y la cortinita musical. Y hacíamos un programa de 2 horas todos los domingos, y la gente imaginaba los Como si amores de estuviera Don en un Henry. boliche En un boliche imaginario, Claro. nada más. La gente, ¿qué pasa con Don Enrique que nunca se concreta el amor que tiene con la China? No, pero ¿qué? Entonces yo preguntaba, ¿qué pasó, Don Enrique? No, que justo le iba a dar un beso y el perro del vecino que se me cruzó en el medio, siempre le pasaba, ¡uy, no! Bueno, dice, ya va a pasar, ya se va a dar. Y los efectos los hacíamos nosotros. Claro, Por ejemplo, había una parte que se tomaba y yo le hacía el destape y lo hago ahora. ¿Querés que lo haga? Sí. Eso es un destape con un goteo. Claro. Entonces, y don Enrique decía, bueno, no, basta. Sí, me decía. Entonces la gente decía, no le sirva tanto, no le sirva tanto a su compañero, se va a ir borracho de la radio. Claro. Y le hacíamos con el dedo y... Qué hermoso. Bueno, de hecho después cuando salen a hacer el teatro a los pueblos, en mi pueblo estaba siempre la famosa de que a uno de los malos lo sacaron carpiendo el lugar, hasta que le avisaron que no, que... La época del radioteatro. Claro, salían a los pueblos, sí. Bueno, Néstor Zapata hace muchas cosas Sí, hermosas Néstor, recordando sí. ese tiempo maravilloso. El León de Francia. Sí, tuvo Bueno, vos una trabajaste, época. me parece ahí, ¿no? En León de Francia fui Sí. presentador de una gran fiesta que Claro. se hizo para homenajear a Carlos Mendizábal, se llamaba en ese momento el protagonista del León de Francia. Entonces ahí estábamos con un grupo musical y yo anuncié el ingreso al salón de Carlos Mendizábal, un pedacito así nada más. Y después me echan, supuestamente el guión dice que vienen los milicos y no les gusta el León de Francia, como que fueron ellos los que bajaron un poco el radioteatro, y toman la escena donde este gran actor rosarino, el rubio, Machín. Gracias, Luis. Luis era el interventor, me llama y me dice, se terminó lo suyo, puede irse a su casa, no se olvide de nada, una cosa así. Sí. Entonces, bueno, cuando me iba, una voz detrás, Julio, ¿nos vemos? No vuelvo. Y me fui. Esa fue la toma, nada más. Se me hace que hoy andaría muy bien el radioteatro, en la radio actual. Sería cuestión de probarlo. Había Había ponerle una un poco de época- fantasía a esto que quizá la cámara le robó a la radio. Sí, puede ser. Hubo una época en LT8 que Abrando a la mañana Sí. con un grupo de gente hizo una especie de volver a vivir del radioteatro y lo escuchaban. No me acuerdo con qué nombre salían al aire. Pero todo puede ser. La radio va a todos lados, llega a todos lados y la imaginación es eterna del oyente, ¿no? Yo la verdad que no la cambio por nada. Y la noticia en la radio, qué lugar también importante. Primero, ¿no? llega siempre primero Claro. la noticia en la radio. Primero. Sí, una cosa que ha pasado, que por lo menos a mí mucho no me agrada, que en un momento
todos los productos periodísticos tenían alguien que venía de la gráfica para hacer un buen aporte periodístico. Con la famosa idea, quien escribe bien habla mejor, que la comparto, amo la escritura. Me parece que en este tiempo, no tanto en Rosario, pero en otros lugares, el de la gráfica, que después salta a la tele por ser figura, se adueñó un poco de las conducciones radiales, sin tanto cuidado por la estética de la radio, los tiempos, las puestas en escenas, esta radio un poco más elaborada, y me parece que eso juega un poco en contra. Se nota mucho, el verdadero conductor maneja tiempo, espacio, clima. O sea, vos decís que prevalece lo periodístico sobre lo artístico. Sí, totalmente. Hay algunos que lo han hecho transformándose en el todo, gente que escribe muy bien y conduce buena radio, con un cuidado de esa estética. Y hay otros que no, y me parece que la radio, a ver, hay para todos, de última cada uno sale a la cancha con lo que tiene o con lo que puede. Yo elijo la radio que el conductor maneja los tiempos, acelera, frena, imposta, va arriba, abajo. Todo esa es la que me gusta a mí. Claro, a mí me pasa lo mismo. Hay un sentido. Cuando hay un bastonero, le decíamos antes. Claro. Que, a ver, pero en el fondo, un poco todo viene desde todos los tiempos. El fútbol es exactamente lo mismo, es viejísimo. Y ganan los que juegan bien, siempre. Y en esto pasa un poco lo mismo. A mí me gusta esa radio, donde o el conductor manejando una buena gama de temas, musicalmente, sabiendo presentar el tema. Esa radio, me parece que la porteñada la ha perdido un poco. Por esto de contratar figuras de la tele, pero esto es otra cosa, es radio. Sí. ¿Viste? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y hablabas también del tema de dónde llega y cuándo llega y a qué hora llega. Por eso te digo, es imposible que le ganen a la radio. La radio siempre va a estar primera para llegar al oyente, para llegar acá. Va a estar siempre primera, porque desde el colectivo, desde el auto, desde el camión, desde la bicicleta, desde los auriculares, desde el celular. Fíjate, cada vez hay más transportadores de radio. No digo de la televisión, no, pero cuesta más transportar televisión. Y cuesta más que vos te sientes y abres tu celular para ver las noticias del diario. Bueno, y pasa otra cosa. Cuando sucede algo muy fuerte, la gente encuentra por X, por lo que sea, la información, pero para terminar de confirmar que verdaderamente esto es real, porque aparte acá también hay mucha mentira, lleva la radio. Hasta que el tipo de la radio, que el tipo de la radio muchas veces está leyendo desde el mismo lugar. Lo está sacando de ahí. Pero están ratificando. Es la certificación. Sí. Hay credibilidad con la radio, más que con otros medios de difusión. Que No la digo radio, que los otros estén cambiando la historia, porque si no trabajaría nadie, pero estamos hablando de la inmediatez de la radio, la autenticidad de la radio. Por eso incluso la nueva forma de comunicación y que está tan en boga ahora en Argentina, que es el streaming, me parece que no deja de ser radio, más que televisión, me parece. Digo, es gente hablando. Sí, claro. La palabra es el protagonista, más allá de quien sea que hable. Sí, lo bueno es que, bueno, Julio tiene mucha experiencia de tele, es que la tele no te... porque hoy, de hecho, la radio que yo dirijo tiene un streaming también, que no te... condiciones. Claro, que no ya uno esté más armadito. Inconscientemente yo estoy mirando ahí cómo salgo, estoy medio pelado, entonces cómo ponerme. Y ahí ya me quitó una naturalidad. Claro, algo se pierde. Hasta que no me olvide, porque estoy en todo momento tratando de esquivarle a la calvicie que tengo. Y digo, pero si yo vengo a hacer radio acá. Y lo paradójico es que quien te está viendo ahí también está esperando que vos hagas radio. Claro. Porque si no estaríamos buscando tele. O lo inverso también, estás en la tele y decís, bueno, tengo que ponerme la camisa, la corbatita. Hubo una época que el director nuestro, el dueño de la tele de aquella época, no nos dejaba trabajar sin corbata. Un día yo sé salir sin corbata y tuve mi serio problema con el dueño. Pero, y bueno, ya te preparás, ya no es auténtica la cosa. El maquillaje, el peinado, la corbatita, un poquito más derecha, el toqueteo previo para poner la cara en la tele y decir a lo mejor hora, temperatura y humedad, nada más. Bueno, una frase que a mí me mataba por mi poca capacidad de tele
era cuando te decían, no, pero tranquilo, como en tu casa. Digo, negro, tengo un reflector, me maquillaron, me hizo mal los ojos, una corbata que me está... Digo, como en casa no, decime otra cosa. Yo no estoy en mi casa. Digo, decime otra cosa, qué sé yo, no sé. Entonces digo, esa frase me irrita, loco. Digo, y los relajame. comienzos, esa ropa no era nuestra, era prestada. Claro. Había que cuidarla porque volvía a la venta de tal o cual casa donde hacían el canje. Así que había que estar bien pulcro, digamos, ¿no? Qué lindo, claro. Y encima imagino esos tiempos de reflectores brutales, calor. Con Quiabrando tuvimos una etapa, el noticiero, antes de 12-14, hacíamos el noticiero 3. Después hicieron un canje con La Capital, entonces se llamó Noticiero Diario La Capital. Y lo hacemos en un estudio chiquito que ahora, si mal no recuerdo, están los baños del canal, entrando a la izquierda. Había como una especie de habitación y una mesita, un escritorio. La mitad de esto, ponele. Pero con muchas luces, blanco y negro, estoy hablando, con muchas luces. Entonces, un calor impresionante. Entonces, llegó el momento que dijimos, bueno, ¿qué hacemos con pantalones? Si no nos van a ver. Entonces, hacíamos el noticiero, camisita, corbata, saquito, calzoncillos abajo. Rogando que no se mueva el escritorio de un lado para el otro, porque decía un bochorno, ¿no? Muchachos, vamos a tener que dejar. Llegamos al final porque nos separan un par de minutos nada más del cierre. Ya está la gente del show de Arditi esperando para entrar. Yo les agradezco de corazón. Fue un lujo, un lujo no, porque no me gusta la palabra lujo. Un placer, un honor que hayan estado acá. Conmigo en radio, con esa voz, ¿eh? Bueno, por eso, por eso es bueno. Sí, me hizo muchos copetes, se decía antes, no sé cómo se dice ahora. Las presentaciones de Sin Título me grabaste muchas veces. La cuña le dicen los españoles. A la cuña dicen también, no sabía eso. Mirá. Bueno, te corté, perdóname. Muchísimas gracias. No, simplemente estaba diciendo chao. Y que nos encontramos, si quieren, el miércoles que viene a las 20 con otro manifiesto sobre el ocaso. Chau. Chao. Wow.